manivela biela corredera es correspondiente a la corredera aterrizada. Y el manivela corredera, llamado así, manivela corredera, es el 3 correspondiente a la corredera flotante. ¿Mm? Bien, esa es la diferencia, básicamente. Bueno, entonces, básicamente, acá lo que hay que tener mucho cuidado, y esto yo creo que ustedes lo han hecho ya esto, que si por eso generalmente tomamos en forma gráfica estos problemas, pero ustedes han resuelto estos problemas en forma analítica. ¿Tengo entendido? Entonces, ¿qué es lo que hacen acá? Es el producto vectorial de K por I. Y acá está puesto, no porque sí, un sistema de referencia donde están expresados la dirección del eje de las X con Y, la dirección del eje de las Y con J y la dirección del eje de la Z con K. Justamente para hacer el producto vectorial de K por I, que me da J y así. Entonces, si tengo K, y es el producto vectorial de K por I, sería la circulación de K, del vector K, en el plano ZX es la circulación del vector K sobre el vector I. O sea, los 4 dedos de la mano son los que indicarían esa circulación de K moviéndose hacia I. Y el pulgar indicaría la dirección y el sentido de J. O sea que el producto de K por I me da más J. ¿Está bien? 0,5 por C, ¿a dónde estoy? 0,5 por 0,78 sería K por I, perdón, 0,5 por 0,45, K por I me daría 0,78J. ¿No? Y después 0,22,5J, perdón. Y después 0,5K, el producto vectorial de K por J, me tiene que dar menos I. Y el producto de 0,5 por 0,78 me tiene que dar 0,39. O sea, está todo resuelto para que ustedes lo único que tienen que hacer es leerlo y analizarlo, nada más. Es resolver estos productos vectoriales y no equivocarse. Y ojo con los signos, porque eso es el problema acá. Tener cuidado con los signos. Si ustedes hacen el producto de K por J, sería la circulación de este vector K sobre el vector J en el plano ZI. En el plano ZI. Entonces, este vector K se mueve hacia el vector J. La circulación lo indican los 4 dedos de la mano y el pulgar me indica la dirección, ¿sí? Y me va a dar la dirección del eje de las X, o sea, el eje de las X, pero en el sentido negativo, o sea, hacia el menos Y. Básicamente. Entonces, lo que hay que tener cuidado es la resolución de estos productos vectoriales, de K por I, de K por J, por el tema de los signos que resultan. ¿Ah? Bien, una vez que yo tengo, de ahí yo tengo, ¿qué cosa? Tengo la velocidad de V, donde está expresado por este término. Tengo la componente en la dirección del eje de las X, la componente en la dirección del eje de las Y. Entonces, B sub BX, ¿cuánto va a valer? Menos 0,39. Y B sub BI, ¿cuánto va a valer? 0,225. ¿Ah? Básicamente. Conocida la velocidad entonces en el punto B, conocida la velocidad en este punto, entonces me voy a este punto, como lo hemos hecho gráficamente. Entonces planteo la ecuación de diferencia de velocidades, que dice que la velocidad de este punto es la de este, más la de este respecto de este. Es esa ecuación que tenemos acá. Entonces, la velocidad del punto C
mirada desde B será la velocidad de B más la relativa de C respecto de B. La velocidad de B la acabamos de conocer, es esta que está acá, más esta velocidad de la cual, ¿qué conozco de esta velocidad? ¿Esto lo conozco en módulo? No. ¿Sí? Sé su dirección, es la dirección de K. ¿Esto lo conozco? Sí, porque es el vector que va desde B, se inicia en B y termina en C, porque yo mi sistema auxiliar lo puse en el punto B. Entonces es un vector que inicia en B y termina en C. ¿Y que cuánto vale? Lo que dice acá, 0,2. ¿Mm? ¿Y qué dirección va a tener? La dirección del eje de las X. Por eso, ¿qué conozco acá en esta ecuación? Y conozco a BC y no lo conozco a BC. O sea, BC es un punto del cual no conozco nada, por lo tanto lo expreso de esta manera. Módulo de BC, la componente en la dirección de X por Y, más la componente en la dirección del eje de la Y según J. La velocidad de B ya la conozco acá, la tengo acá. El omega de esta barra y va a valer un omega, un módulo que no sé, multiplicado por K, que es la dirección de ese vector. Y el RCB es un vector que tiene módulo 0,2 y está en la dirección del eje de la Y, porque el eslabón está paralelo al eje de las X. Así que ahí tengo eso. Ahora lo tengo escrito de esta manera. Entonces, B sub C va a ser B sub C de X según Y más B sub C Y según J, igual a quién? A la velocidad del punto B, ¿sí? Que está expresado por este vector, más la velocidad relativa de rotación, que Hugo, se cortó el audio. para tener esto que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la velocidad de B, que lo acabamos de resolver, que son estos dos términos, el omega por el radio, ¿sí? Y lo único que hemos hecho es resolver este producto vectorial. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dejar todo en IJ. Acá, en esta expresión, no nos pueden aparecer K. Entonces tenemos que resolver todo y para que nos quede todo en IJ, que son las componentes de cada uno de los vectores en la dirección del eje de la X y en la dirección del eje de la Y. Entonces acá hemos resuelto este producto vectorial de K por I que nos da más J. Tengan como referencia siempre ¿cómo se llama? Esto que los hemos indicado acá, para sacar estos productos vectoriales y no equivocarse. Entonces, la velocidad de B más este producto vectorial que es 0,2 por omega C por J, en la dirección de J. Y después hemos puesto, como esto está en la dirección de J, y esto resulta en la dirección de J, hemos sumado todo lo que está en la dirección de J. ¿Ah? Básicamente. Bien. Ahora, como siempre, lo hacíamos en la parte gráfica, también una vez que llegábamos a esta ecuación, nos fijábamos que era conocido en esta ecuación. Este vector lo conozco todo, a ese vector que es la velocidad de B lo conozco todo, a este vector lo conozco en dirección, sé que va a tener la dirección de J, pero no sé qué módulo tiene porque no conozco omega. Entonces este vector me representa una incógnita a mí, el módulo de ese vector. Su dirección sí lo conozco, porque el producto de K por I me da J. Entonces sé que está en la dirección del eje de la Y. Pero la velocidad de B, esta velocidad del punto C, mirada desde mi sistema absoluto, vuelvo un cachito para atrás, o sea, la velocidad de este punto, mirada desde acá, desde mi sistema absoluto, no conozco nada. De C, mirada desde B, sí conozco la dirección
porque sé que es perpendicular a esta barra. No conozco el módulo porque no conozco el omega de la barra. Ahora, del mismo punto, pero mirada desde el absoluto, no conozco nada. Ni dirección, ni módulo. Por lo tanto, en esta ecuación, yo no conozco nada de este vector. Entonces son dos incógnitas más una incógnita, son tres incógnitas. Por eso es que, lo mismo que les decía, tenemos que plantear una nueva ecuación. Por eso decíamos recién que el cuadrilátero es el que nos hace trabajar más. ¿Ah? Entonces digo, planteo la ecuación ahora poniendo el sistema auxiliar en D, por todo lo que les he explicado antes, porque C y D pertenecen al mismo eslabón, balancín. Entonces yo ahora miro a C, al mismo C, pero desde D, porque son dos puntos que están sobre el eslabón balancín. Y digo, la velocidad de C va a ser la que tiene el punto D trasladándose, que va a valer 0 porque no se está trasladando, más la de rotación de C respecto de D. Entonces esto va a ser 0 más el producto vectorial de omega por el radio. ¿Qué conozco de esto? Esto lo conozco porque es un vector que empieza en D y termina en C. Es el eslabón CD. Y que expresado como vector vale el módulo 0,95 en la dirección de J, porque es un vector, es un eslabón que está vertical. Entonces toda su proyección está en J, no tiene nada en X. Y después la velocidad angular, y no conozco el módulo, por lo tanto será un determinado valor, módulo, por el versor K, que le da carácter vectorial a este vector. Y que sé que está en la dirección de omega. Entonces, la velocidad de C, mirada desde D, la igualo con la velocidad de C, mirada desde desde B. Entonces me va a dar una ecuación que está más adelante. Acá lo único que he hecho es reemplazar en esta ecuación, que me estaba olvidando, he reemplazado a cada término por lo que vale acá. Entonces tengo velocidad de C, 0, esta va a ser omega por R, entonces va a ser omega C según K, vectorial 0,95 según J. Y esto me va a dar, resolviendo este producto vectorial de K por J, me da menos I. O sea, 0,95 por omega CD por el versor resultante, que es I. Bien. Ahora igualamos las dos ecuaciones. Velocidad de C mirada desde D y velocidad de C mirada desde B. Entonces igualamos las dos ecuaciones. Por un lado, esto es velocidad de C mirada desde D, y por el otro lado, esto es velocidad de C mirada desde B. Igualamos las ecuaciones, que como les decía, tienen que estar en I y en J. Entonces, ahora, todo lo que está en I, y son las componentes en la dirección del eje de las X. Entonces, según el eje de las X, vamos a separar las componentes y vamos a poner las componentes en I, ¿no es cierto? Y las componentes según el eje de las I, que van a ser los J. Entonces, menos 0,95 por omega CD tiene que ser igual a menos 0,39. Y por otro lado, como no tengo ninguna componente en la dirección de J, va a ser 0 igual a ¿quién? A 0,225 más 0 omega C según J. ¿Estamos de acuerdo? Acá. Entonces, de esta ecuación en la dirección del eje de las X, despejaré omega CD, y de la otra ecuación despejaré omega CD. Y obtengo los valores de omega correspondientes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la velocidad angular de la barra CD será 0,45 radianes, que es lo que estábamos tratando de conseguir. Además de que
el omega de la barra, encuentro el omega de esta barra y encuentro el omega de esta barra. ¿Mm? Bien, en forma analítica. Ya encontré, resolví el problema desde el punto de vista de la velocidad. Hasta acá. Obtuve las velocidades angulares. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y plantea lo mismo con las aceleraciones con las aceleraciones. Entonces, planteamos exactamente lo mismo. La misma ecuación vectorial que hicimos para el trazado gráfico. Perdón, chicos, perdón, disculpen. La misma ecuación. Nada más que ahora la vamos a expresar en sus valores como vectores. Entonces, la aceleración de A va a ser 0, siempre. El omega es el omega dato, que vale 0,5K, porque es la barra de entrada. El alfa es dato también, 0,8K. Y el RBA es lo mismo que habíamos encontrado ya, porque todo esto es dato. Entonces, ¿de qué es lo que hay que hacer? Y reemplazar en esta ecuación todos estos vectores. Por eso están reemplazados acá. 0,5K por 0,5K por el vector radio, que es este radio de B respecto de A. Entonces yo tengo que resolver acá todo este producto vectorial. Todo este producto. ¿Ah? Tengo que empezar a multiplicar la distributiva de este por este y de este por este. ¿Sí? Y finalmente, una vez que encuentro, resuelvo esto que está acá, hago la distributiva de este por lo que me resultó acá. Lo mismo pasa por acá. Entonces, finalmente, ¿qué tengo? Que la distributiva de este por este me dio esto que está aquí. ¿Mm? Y la distributiva de esto por esto me da esto que está acá. Estos dos términos. Finalmente, ¿qué es lo que he resuelto? Y la distributiva de este por estos dos. Y que me dan este valor y este valor. O sea, finalmente, todo está en IJ. Desaparecieron todos los K. ¿Mm? Entonces, si sumamos estos dos valores en I y sumamos estos dos valores en J, con su signo, por supuesto, y obtendremos la aceleración de B con sus dos componentes, en I y en J. O sea, es todo exactamente lo mismo, chicos. Una vez que ya tengo la aceleración de B, utilizo al punto B como referencia para irme al punto C y planteo la ecuación correspondiente. Aceleración de C va a ser la aceleración de B más la de C respecto de B. Esto estará puesto a su vez. Por favor, estos respétenlo. Estos planteos tienen que estar bien hechos, porque si no, es la manera que yo veo que ustedes entienden lo que están haciendo. Entonces, sean disciplinados en estas cuestiones. Entonces, esta aceleración relativa tiene la componente normal y la tangencial. A su vez, esta vale este término que está acá. Este término se expresa por el doble producto vectorial. Ojo, de C respecto de B, eso quiere decir que yo he puesto mi sistema auxiliar en B y veo a C desde B. Si ustedes me ponen al revés, yo lo entiendo al revés a esto. Así que con el omega no importa, porque el omega, si ponen BC o CB, no me interesa porque yo sé que este omega le pertenece a la barra BC o CB, como ahí no importa el orden, pero aquí sí, porque acá me están referenciando a mí al punto respecto del sistema auxiliar. Bien, el omega, la aceleración tangencial expresada por alfa por el radio. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Y volver a reemplazar a cada uno de estos vectores por lo que valen, según lo que hemos dicho. Entonces, esta aceleración de B es básicamente este vector que lo hemos colocado acá. Los omegas de las barras
de la aceleración normal los conozco porque los acabo de calcular, el radio lo conozco, por eso puedo escribir todo esto, vale 0,2 el radio, como lo hemos visto, y ¿cuál es el que me presenta un problema? Y la aceleración tangencial, porque no conozco el alfa. ¿El radio lo conozco? Sí, 0,2 según I. Entonces, acá yo tengo una incógnita porque no conozco el alfa, por lo tanto no conozco el módulo, pero sí la dirección de este vector, y de este no conozco nada, por lo mismo que hemos dicho antes. Entonces planteamos la ecuación, acá la hemos resuelto, ¿sí? A la aceleración de C, y vamos a plantear la ecuación. Hemos resuelto, quiero decir que hemos resuelto todo esto, estos productos vectoriales, ¿sí? Para finalmente dejar todo en I y J, que desaparezcan todos los K. Finalmente, esta misma ecuación está expresada acá, resuelta en I y en J. ¿Y qué me presenta? El valor de alfa que no lo conozco. Por lo tanto, acá hay una incógnita, que es el módulo, y acá hay dos incógnitas, que son el módulo y la dirección. Por lo tanto, me obliga, como dice acá, hay tres incógnitas, me obliga a plantear una nueva ecuación. Entonces, planteo la ecuación de la aceleración de C mirada desde D. Lo mismo, exactamente lo mismo. D normal más tangencial, normal expresada como el doble producto vectorial, tangencial expresada como el producto de alfa por el radio. Expresamos cada uno de estos omega, ya lo conocía omega en el paso anterior de velocidad, o sea que conozco todo esto, sé sus direcciones. Ahora el radio no vale 0,2, sino pues estoy hablando de la barra CD, donde el sistema auxiliar lo he puesto en D, y que esa barra mide 0,95, y como está toda vertical y tiene toda la proyección sobre el eje de las Y, por lo tanto es solamente J. Bueno, resolvemos los productos vectoriales de K por K. Acá hay un error. Perdón, no hay ningún error. Resolvemos este producto vectorial, después el producto vectorial adentro, y así finalmente llegamos a una expresión en J y en I, que dice que la aceleración de C mirada desde D vale esto que está acá, y donde evidentemente aparece la incógnita de la aceleración angular de la barra CD. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Igualamos la aceleración de C mirada desde D con la aceleración de C mirada desde B, que es esta expresión que tengo acá. Entonces, igualamos las expresiones, entonces obtengo una ecuación en donde tengo dos incógnitas, nada más. Los valores de alfa de cada barra. Por lo tanto, y toda expresada en alfa, en I y en J. Por lo tanto, ahora descompongo esta ecuación vectorial en dos ecuaciones escalares, que son escribir las proyecciones de los vectores en X y en Y. Entonces, menos 0,95 por alfa CD tendrá que ser igual a menos 0,737 según I, menos 0,25. Y con J exactamente lo mismo. Por lo tanto, despejamos de esta despejamos el alfa CD, y de esta el alfa BC. Y finalmente obtenemos las aceleraciones angulares de las dos barras, y la que realmente me pedía el problema era la de la barra CD, que vale 1.04. Entonces, hemos resuelto en forma analítica ambas ecuaciones. En forma analítica el problema de aceleración, de velocidad y de aceleración para el cuadrilátero. Lo mismo está planteado para el mecanismo de manivela, biela, corredera. ¿Sí?
que es el mecanismo donde la corredera está aterrizada, es decir, sé qué dirección tiene la corredera, con qué dirección se mueve la corredera. Eso me soluciona un tema y es que conozco la dirección del punto C. Por lo tanto, esto ya me resulta más simple resolver. Fíjense, el mismo planteo, las mismas ecuaciones, nada más que aplicado al caso de manivela corredera por los tamaños de las barras, etcétera, 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 etcétera. Pero ¿qué pasa? Que en el caso de calcular la velocidad, es la misma ecuación planteada, pero ¿qué pasó acá? Que acá tengo una incógnita porque no conozco el omega. Y acá también tengo una incógnita porque ahora sí conozco la dirección. Sé que la dirección de esta velocidad tiene la dirección del eje de las X, que es donde se desplaza la corredera. La corredera se está desplazando en la dirección del eje de las X. Por lo tanto, esa es la diferencia con el cuadrilátero articulado. ¿Ah? Planteando esta ecuación, ya soluciono mi problema. Fíjense, es más cortito. Ya puedo solucionar rápidamente el valor de la velocidad de C. Bien, y con la aceleración va a pasar lo mismo. Ahora, en el caso del mecanismo de manivela corredera, bueno, acá ya no, vamos a tener que plantear todas las ecuaciones, lo mismo, fíjense, pero bueno, cuando plantee la velocidad de C mirada desde D, y acá ahora me aparece esta ecuación. Y tendré que resolver lo mismo, o sea, es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Hay que tener cuidado solamente cuando expreso al vector en función de su módulo y la dirección correspondiente. ¿Ah? En este caso, el radio de CD es un vector que tiene por módulo 0,4 y está en la dirección únicamente del eje de las E. La velocidad relativa va a tener componentes solamente en la dirección del eje de las X, o sea, va a estar el módulo, que no lo conozco, por el versor Y, que me indica la dirección del eje de las X. Y le da carácter vectorial a este vector, básicamente. Creo que no necesitamos más explicación que esa. Es cuestión de leer los problemas y van a ver que es muy simple. Hay que tener mucho cuidado con los productos vectoriales, vuelvo a repetir. Y finalmente también vamos a subir otro problema, que es este problema que dice, lo va a subir el ingeniero también, que esto está resuelto a mano alzada, disculpen, pero no hay tiempo a veces. Esto está resuelto. Es un mecanismo de 6 eslabones, fíjense. Acá tengo el bastidor AD es el bastidor, este es un cuadrilátero articulado, que está indicado por el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Esto es un cuadrilátero básico, pero de paralelogramo. Es el caso particular de cuadrilátero articulado de Grasov, donde 2 a 2, los lados son iguales entre sí. Y se le suma una diada que es la suma de este eslabón más este eslabón. ¿Sí? Y esto es también bastidor. Entonces, cuando esta barra gira, ¿sí? Esta la acompaña y copia el movimiento, porque como esto es un rectángulo perfecto, este eslabón copia esta entrada. Pero a su vez, esta salida, que es este eslabón más este eslabón que forma una diada, esta roja forma lo que se llama una mandíbula. Y esto que se muestra acá es son piedras
que cuando esta mandíbula le pega, porque esto se mueve así, y esto se mueve así, pegando contra este muro, lo que hace es triturar las piedras. Esto es una máquina trituradora de piedra. Las piedras caen acá abajo y hay una zaranda que las clasifica por tamaño, básicamente. Esto es una máquina que normalmente, el esquema de una máquina que se utiliza en una empresa minera, básicamente, para triturar las piedras. Bueno, es un mecanismo de Watts, porque ¿cuántos eslabones tiene? Tiene 6 eslabones. ¿Ah? Tiene 1, el eslabón 1, que es el bastidor, 2, la manivela de entrada, la acopladora, el balancín de salida, pero a su vez acá se une a otros 2 eslabones, formando un mecanismo de 6 eslabones de Watts. ¿Sí? Está resuelto con el tema de centros instantáneos, está resuelto en forma analítica y está resuelto en forma gráfica. De las 3 maneras, ahí está resuelto. En la primera parte está resuelto en forma de centro instantáneo. En la segunda parte está resuelto como analítico, y en la última parte de esto, todo eso es analítico, y la última parte está resuelto en forma gráfica. Está todo explicado, paso a paso. Es como si yo se los estuviera explicando, paso a paso, todos los pasos que lo llevan y cómo se resuelve, cómo se aplica, escrito todo para que ustedes lleguen a encontrar. Es cuestión que lo lean como una ayuda más para entender cómo es la resolución, el mecanismo para resolver los problemas. Acá está hecho el grafo, ¿sí? Que a diferencia del mecanismo de 4 eslabones, si esto hubiese sido un mecanismo de 4 eslabones, como hemos explicado, acá estaría 1, 2, 3 y 4 nada más. Pero como esto tiene 6, y tengo que poner 4 puntos, ¿ah? E indicar con línea llena los que conozco. Entonces tengo que ver cuáles son los que conozco en el mecanismo, cuáles son los centros instantáneos. Hugo, 1, 2, el 2, 3. disculpe que Sí. lo interrumpa. Queda 1 minuto 10, Sí. así que Sí. para que no quede, después tengamos que pasarlo en el Classroom. La idea del jueves a las 10:30 tener el parcial, va a ser, le vamos a poder dar las consignas ahí en Classroom, van a tener 2 horas para resolverlo. Sí, exactamente. De vuelta, como dijo usted, ingeniero Galdeano, 3 preguntas, vamos a elevar a las 10:30 las consignas. 3 preguntas y un pequeño problemita a resolver. Lo más probable que sea gráfico. Así que hagan trazados para que no les cueste hacer el trazado. El problemita va a ser sencillo, lo que tienen que ver es qué sistema. Les vamos a dar una máquina esquemática, básicamente, que va a mostrar una máquina, por ejemplo, una cortadora de una sierra eléctrica, y ustedes van a tener que ver qué mecanismo